En las profundidades de los Andes, donde las montañas se alzan como guardianes eternos y los vientos susurran secretos antiguos, vivía un joven llamado Diego. A sus 22 años, Diego era alto, de hombros anchos y ojos oscuros que parecían siempre perdidos en un horizonte lejano. Su cabello negro caía en mechones rebeldes sobre su frente, y su piel, curtida por el sol andino, reflejaba las largas horas que pasaba bajo el cielo abierto. Pero, a pesar de su apariencia robusta, Diego era conocido en su pequeño pueblo de Culcá, enclavado en una quebrada verde, como el joven flojo. No porque careciera de fuerza, sino porque su corazón no estaba con las labores del campo que sus padres, Rosa y Juan, consideraban el pilar de su vida. Rosa y Juan eran pastores dedicados. Cada amanecer, antes de que el sol despuntara sobre los picos nevados, ya estaban en las laderas cuidando su rebaño de alpacas y ovejas. Sus manos callosas conocían cada sendero, cada brizna de hierba, cada piedra de las zapachetas donde ofrecían hojas de coca a los apús, los espíritus de las montañas. Para ellos, la vida era simple: trabajar la tierra, criar animales y honrar a la Pachamama, la Madre Tierra. Pero Diego no compartía su devoción. Prefería tumbarse en la hierba, mirando las nubes danzar en el cielo, o tallar figuras de madera con su cuchillo, soñando con un mundo más allá de las montañas. Diego, hijo, el pastoreo es nuestro legado. ¿Cómo puedes ignorar lo que nos da vida?, decía Juan, con la voz cargada de frustración mientras ajustaba su poncho de lana gruesa. Rosa, más suave pero igualmente preocupada, añadía: «No puedes vivir de sueños, hijo. Las alpacas no se cuidan solas, y la tierra no espera a los perezosos». Diego, con un suspiro, se encogía de hombros. «No es que no quiera ayudar, madre, es que no siento que este sea mi lugar. Quiero algo más, algo que no sé cómo explicar». Sus palabras, aunque sinceras, herían a sus padres. En Culca, un pueblo donde todos trabajaban juntos para sobrevivir, la actitud de Diego era una afrenta. Los vecinos murmuraban, y los niños al pasar se reían, llamándolo el soñador que duerme bajo los cerros. Pero Diego no se inmutaba. En su corazón sentía que su destino estaba más allá de las laderas, aunque no sabía cómo encontrarlo. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados, Juan perdió la paciencia. Había encontrado a Diego sentado junto al río, tallando una figura de un cóndor, con una rama seca, mientras las ovejas vagaban sin rumbo. «¡Basta, Diego!», gritó su voz resonando en la quebrada. «Si no quieres ser parte de esta familia, entonces vete. No hay lugar aquí para alguien que no trabaja». Rosa, con lágrimas en los ojos, intentó mediar, pero su corazón también estaba roto. Finalmente, asintió. «Hijo, si no quieres esta vida, busca la tuya. Pero no podemos seguir así. Hay una cabaña vieja, a 1 kilómetro de aquí, en la ladera de Huayna. Puedes vivir allí y decidir qué hacer». Diego sintió un nudo en el pecho. No esperaba que sus padres llegaran tan lejos, pero, en el fondo, sabía que no podía seguir viviendo a medias. Recogió sus pocas pertenencias: un poncho viejo, una manta tejida por su abuela y un cuchillo que siempre llevaba consigo. Sus padres, con el corazón apesadumbrado, le dieron un burro anciano, cargado con una cama de paja y algunas ropas raídas. Pero Diego insistió en llevarse algo más: sus 5 cuyes, pequeñas criaturas de pelaje suave que había criado desde niño. Eran sus compañeros, los únicos que parecían entender su alma inquieta. El camino hacia la cabaña era empinado, serpenteando entre rocas y matorrales. El burro avanzaba lentamente, y Diego caminaba a su lado, perdido en sus pensamientos. Al llegar,
La cabaña se alzaba como un refugio olvidado. Paredes de piedra desgastadas por el tiempo, un techo de paja que crujía con el viento y un suelo de tierra fría. La soledad lo envolvió como una sombra densa. Construyó un pequeño corral dentro de la cabaña para sus cuyes, alimentándolos con el pasto que encontraba cerca. Cada noche, el ulular del viento andino parecía susurrarle que estaba solo. Pero Diego se consolaba mirando a sus cuyes, cuyos ojillos brillaban en la penumbra. La primera noche fue tranquila, aunque fría. Diego se acurrucó bajo su poncho, escuchando el leve chillido de los cuyes. Pero a la mañana siguiente, al contarlos, notó que faltaba uno. Buscó por toda la cabaña, bajo las piedras, entre la paja, pero no había rastro. Quizás se escapó, pensó, aunque sabía que los cuyes no eran dados a huir. La segunda noche otro cuy desapareció. La preocupación comenzó a crecer en su pecho como una semilla amarga. Al tercer día, al descubrir que solo quedaban 3 cuyes, la desesperación lo invadió. Esas pequeñas criaturas eran lo único que le quedaba de su vida pasada, y ahora incluso ellas se desvanecían. Decidido a descubrir al culpable, Diego se quedó despierto la 4ª noche, escondido en un rincón oscuro de la cabaña, con una vara en la mano. La luna llena iluminaba apenas el interior, proyectando sombras danzantes en las paredes. Pasada la medianoche, un ruido sutil lo alertó. Un crujir de paja, un roce casi imperceptible. Y entonces lo vio. Un zorro, de pelaje grisáceo y ojos que brillaban como brasas, se deslizaba sigilosamente hacia el corral. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes, como si conociera cada rincón de la cabaña. Diego no lo pensó 2 veces. Con un grito saltó sobre el zorro, atrapándolo entre sus brazos. El animal se retorció, pero Diego era fuerte, y su frustración lo hacía implacable. «¡Ladrón!», gritó. «¡Devuélveme a mis cuyes!». Para su asombro, el zorro habló con una voz clara, casi humana. «Por favor, no me hagas daño», suplicó, sus ojos amarillos fijos en Diego. «Si me dejas vivir, te prometo algo que cambiará tu vida». Diego, atónito, aflojó su agarre, pero no soltó al zorro. «¿Cómo es que hablas?», preguntó su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. «¿Qué eres?». «Soy solo un zorro, pero uno que conoce los secretos de estas montañas», respondió el animal con un tono que mezclaba astucia y súplica. «Si me perdonas, te llevaré a un lugar donde encontrarás riqueza y amor. Hay una mujer sola y triste en la quebrada de Inti. Su corazón guarda un dolor, pero también una oportunidad. Yo sé cómo ayudarte a ganarte su amor». Diego frunció el ceño. Las historias de su abueles resonaban en su mente. Los zorros eran espíritus astutos, capaces de engañar a cualquiera. Pero también sintió una chispa de curiosidad. ¿Y si el zorro decía la verdad? Su vida en la cabaña era miserable, y la idea de encontrar algo mejor era tentadora. «¿Por qué debería creerte?», preguntó, todavía sosteniendo al zorro. «Porque no tienes nada que perder», respondió el zorro con una sonrisa que parecía más humana de lo que Diego estaba dispuesto a aceptar. «Sigue mi consejo, y verás que estas montañas guardan más de lo que imaginas». Diego dudó, pero finalmente soltó al zorro, que se sacudió el pelaje y lo miró con gratitud. «Mañana, al amanecer, sígueme hacia la quebrada de Inti. No te arrepentirás», dijo el zorro antes de deslizarse fuera de la cabaña, desapareciendo en la noche. Diego se quedó en silencio, mirando el corral donde sus 3 cuyes restantes dormían. La promesa del zorro era una locura, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo,
sintió un destello de esperanza. Al amanecer, el cielo andino se tiñó de rosa y dorado, y Diego se levantó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado la noche pensando en las palabras del zorro, preguntándose si había cometido un error al dejarlo ir. Pero la soledad de la cabaña y la pérdida de sus cuyes lo empujaban a actuar. Preparó una chuspa con hojas de coca, un poco de maíz tostado y un puñado de chuño, y se puso su poncho. Antes de partir, miró a sus cuyes y murmuró: «No se preocupen, pequeños, volveré por ustedes». Salió de la cabaña y encontró al zorro esperándolo en un risco cercano, sentado con la cola enrollada alrededor de sus patas. La luz del sol hacía brillar su pelaje, y sus ojos tenían un destello travieso. «¿Listo, joven Diego?», preguntó el zorro con un tono que parecía burlarse suavemente. «No estoy seguro de confiar en ti», respondió Diego, ajustando su chullo. «Pero no tengo otra opción. Guíame». El zorro soltó una risa baja, casi un gruñido, y comenzó a trotar por un sendero estrecho que serpenteaba entre las montañas. Diego lo siguió, con el burro cargado de provisiones a su lado. El camino era arduo, lleno de piedras sueltas y pendientes empinadas. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío, y el paisaje se abría en un mosaico de verdes valles y picos nevados. Diego, aunque acostumbrado a los caminos andinos, sentía el peso de la incertidumbre. ¿A dónde lo llevaba este zorro? ¿Era una trampa? Tras varias horas de caminata, llegaron a una apacheta, un montículo de piedras apiladas por generaciones de caminantes. Diego se detuvo, siguiendo la costumbre de su pueblo. Tomó 3 piedrecillas del suelo, las frotó contra su cuerpo y las dejó en la apacheta, susurrando una plegaria a los apus. «Que mi camino sea seguro, que los espíritus me protejan». El zorro, observándolo desde un lado, inclinó la cabeza. «Buen gesto, joven. Los apus siempre escuchan, pero no siempre responden como esperas», dijo con un tono enigmático. Diego lo ignoró y continuó caminando. El zorro lo guiaba con agilidad, saltando entre rocas y matorrales. A medida que avanzaban, Diego notó que el paisaje cambiaba. Los pastos se volvían más verdes, y flores silvestres salpicaban el camino. Finalmente, llegaron a la quebrada de Inti, un valle escondido donde el sol parecía brillar con más intensidad. En el centro del valle se alzaba una casa de adobe, rodeada de jardines llenos de flores multicolores, claveles, rosas y lirios que parecían danzar con la brisa. Pero la casa, aunque hermosa, tenía un aire de abandono. Las ventanas estaban cerradas y un silencio pesado colgaba en el aire. «Es ahí», dijo el zorro, deteniéndose a cierta distancia. «Esa es la casa de Elena. Vive sola y su corazón está roto por una pérdida. Si quieres ganarte su amor, debes saber su secreto». «¿Y cuál es ese secreto?», preguntó Diego, mirando la casa con curiosidad. El zorro se acercó y habló en un susurro. «Elena perdió un amuleto, un pequeño colgante de plata con una piedra de turquesa, regalo de su madre antes de morir. Ese amuleto guarda el espíritu de su familia, y sin él, Elena cree que nunca encontrará la felicidad. Prométele que lo encontrarás y su corazón se abrirá a ti». Diego frunció el ceño. «¿Y cómo sé dónde está ese amuleto? ¿Por qué no me lo dices ahora?». El zorro rió de nuevo, sus ojos brillando con picardía. «Todo a su tiempo, joven. Ve, preséntate y usa tu corazón. La sinceridad es tu mejor arma. Yo estaré cerca, observando». Antes de que Diego pudiera responder, el zorro desapareció entre los matorrales. Diego respiró hondo, ajustó su poncho y caminó hacia la casa. El burro, cansado, se quedó pastando en el borde del jardín. Al llegar a la puerta,
Diego tocó con suavidad, sintiendo su corazón latir con fuerza. Pasaron unos segundos de silencio, y luego la puerta se abrió lentamente. Ante él apareció Elena, una joven de unos 20 años, con el cabello negro trenzado y ojos castaños que parecían llevar el peso de 1000 historias. Su rostro era hermoso, pero estaba marcado por una tristeza profunda. Llevaba una pollera azul bordada y una manta de vicuña que caía sobre sus hombros. «¿Quién eres?», preguntó, su voz suave pero firme, con un dejo de desconfianza. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de su mirada. «Soy Diego. Vengo de Kulka. Sé que has perdido algo importante. Un amuleto de plata con una piedra de turquesa. Quiero ayudarte a encontrarlo». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, y por un instante una chispa de esperanza brilló en ellos. «¿Cómo sabes del amuleto?», preguntó, su voz temblando. «Nadie sabe de él, solo yo». Diego dudó, pero decidió seguir el consejo del zorro. «Escuché una historia en el camino», dijo con sinceridad. «Sé que es importante para ti y no quiero nada a cambio. Solo quiero verte sonreír». Elena lo miró fijamente, como si intentara leer su alma. Finalmente asintió. «Pasa, Diego, hablemos». Dentro de la casa el aire olía a hierbas secas y madera quemada. Elena lo llevó a una sala sencilla con una mesa de madera y sillas tejidas. Sobre la mesa había un mate lleno de muña, una infusión andina que llenaba el aire con su aroma fresco. Mientras compartían el mate, Elena le contó su historia. La pérdida de su madre, el amuleto que era su único recuerdo, y los años de soledad que habían seguido. Diego escuchó en silencio, sintiendo una conexión que no podía explicar. Por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena lo invitó a quedarse. «No puedes volver a Kulka de noche. Los caminos son peligrosos», dijo con un tono que mezclaba preocupación y amabilidad. Diego aceptó, agradecido. Esa noche, mientras dormía en una manta junto al fuego, soñó con el zorro, que lo miraba desde la cima de una montaña, con los ojos brillando bajo la luna. En su sueño, el zorro hablaba. «No olvides, Diego, el amuleto es la llave, pero el amor es el tesoro». Despertó con el corazón acelerado, decidido a cumplir su promesa. Pero en el fondo, una pregunta lo inquietaba. ¿Podía confiar en el zorro o estaba siendo guiado hacia una trampa? El amanecer en la quebrada de Inti era un espectáculo que parecía bendecido por los apus. Los rayos del sol se filtraban entre los picos, bañando los jardines de Elena en un resplandor dorado. Diego despertó con el aroma de la muña aún impregnado en sus sentidos, y el recuerdo del sueño con el zorro resonando en su mente. Se levantó de la manta que Elena le había prestado, doblándola con cuidado, y salió al patio. Allí encontró a Elena, inclinada sobre un parterre de flores, regándolas con una jarra de arcilla. Sus movimientos eran delicados, pero su rostro seguía cargado de esa tristeza que parecía aferrarse a ella como una sombra. «Buenos días, Elena», dijo Diego, acercándose con cautela. «¿Puedo ayudarte con algo?». Elena levantó la vista, sorprendida por su presencia temprana. Una leve sonrisa asomó en sus labios, aunque fugaz. «Buenos días, Diego. No esperaba verte despierto tan temprano. ¿No eres de los que duermen hasta que el sol está alto?». Diego rió, un poco avergonzado. «Dicen que soy flojo, pero no tanto. Además, quiero ayudarte. Si vamos a buscar ese amuleto, mejor empezar pronto». Elena asintió, pero su mirada se desvió hacia las flores. «Estas eran las favoritas de mi madre», dijo, tocando suavemente los pétalos de un lirio blanco. «Ella decía que las flores guardan los secretos de la tierra».
A veces, cuando las miro, siento que ella aún está aquí, hablándome. Diego se acercó observando los jardines. Nunca había prestado mucha atención a las flores, pero ahora, bajo la luz del amanecer, parecían vibrar con una energía especial. «Son hermosas», dijo con sinceridad. «¿Crees que el amuleto podría estar escondido aquí entre las flores?» Elena lo miró sorprendida por la pregunta. No lo había pensado, pero no. El amuleto lo perdí hace años, cuando un viajero pasó por aquí. Era un comerciante, un hombre de palabras dulces, pero ojos fríos. Me engañó, prometiéndome historias de tierras lejanas, y cuando se fue, el amuleto ya no estaba. Diego sintió una punzada de ira hacia aquel desconocido, pero también una determinación creciente. Entonces, debemos buscar a ese comerciante. ¿Sabes a dónde fue? ¿Dejó alguna pista? Elena negó con la cabeza. Solo sé que viajaba hacia el mercado de Pucara, donde los comerciantes se reúnen cada luna llena. Pero han pasado años, Diego. Podría estar en cualquier parte. Diego se quedó pensativo. El mercado de Pucara estaba a varios días de camino, en un valle más amplio donde los pueblos de los alrededores intercambiaban maíz, lana y objetos tallados. Era un lugar bullicioso, lleno de colores y voces, pero también un laberinto donde un amuleto podía perderse para siempre. Sin embargo, no había otra pista. «Iremos a Pucara», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. «Si ese amuleto significa tanto para ti, lo encontraremos». Elena lo miró, y por un momento sus ojos brillaron con algo más que tristeza, esperanza. «¿Por qué haces esto, Diego? No me conoces. Podrías volver a tu vida y olvidarme». Diego dudó. No podía contarle sobre el zorro, no aún, pero sus palabras salieron desde el corazón. «Porque veo en ti algo que entiendo. La soledad, el querer algo más. Creo que ayudarte es también ayudarme a mí mismo». Elena sonrió, esta vez con más calidez. «Entonces, que los apus nos guíen, pero primero desayunemos. No se puede viajar con el estómago vacío». Compartieron un desayuno sencillo. Papas sancochadas, maíz tostado y un mate de coca que calentó sus cuerpos contra el frío matinal. Mientras comían, Diego notó que Elena lo observaba con curiosidad, como si intentara descifrar quién era realmente este joven que había aparecido en su puerta. Él, a su vez, sentía una conexión inexplicable con ella, como si los apus mismos hubieran cruzado sus caminos. Cuando terminaron, Elena preparó una manta con provisiones, y Diego cargó al burro, que parecía más animado tras una noche de descanso. Antes de partir, Elena tomó un puñado de hojas de coca y las sopló hacia las montañas, susurrando una plegaria. Diego la imitó, aunque con menos gracia, y sintió un cosquilleo en la piel, como si los apus realmente estuvieran escuchando. El camino hacia Pucara era largo, pero el paisaje era un regalo para los sentidos. Cruzaron quebradas donde los ríos cantaban, laderas cubiertas de ichú dorado y apachetas donde dejaban piedrecillas como ofrenda. Diego vigilaba los alrededores, esperando ver al zorro, pero el animal no aparecía. Sin embargo, sentía su presencia, como un susurro en el viento. Elena, por su parte, caminaba con paso firme, aunque a veces se detenía a recoger flores o a mirar el cielo, como si buscara respuestas en las nubes. Al caer la tarde, llegaron a un claro donde un riachuelo serpenteaba entre las rocas. Decidieron descansar allí, armando un pequeño campamento. Diego encendió una fogata y Elena preparó un guiso de chuño y carne seca. Mientras comían, la conversación fluyó con naturalidad. Elena le contó historias de su infancia, de cómo su madre le enseñó a tejer y a escuchar el lenguaje de las flores.
Diego, a su vez, compartió sus sueños de tallar figuras que contaran las historias de su pueblo, aunque nunca había encontrado el valor para mostrarlas. «Es curioso», dijo Elena mirando las llamas. «Siempre pensé que estaba sola en mi tristeza, pero tú también llevas un peso en el corazón». Diego asintió, sintiendo que las palabras de Elena tocaban algo profundo en él. «Tal vez los apus nos juntaron para que dejemos de estar solos», respondió, medio en broma, medio en serio. Elena rió, un sonido claro que resonó en el silencio de la noche. Por primera vez, Diego vio en ella una chispa de alegría, y su corazón se aceleró. Pero entonces un crujido entre los matorrales los interrumpió. Diego se puso de pie, empuñando su vara. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz firme pero teñida de nerviosismo. Una sombra se movió, y los ojos brillantes del zorro aparecieron en la penumbra. «Tranquilo, joven Diego», dijo el zorro con su voz suave y astuta. «Solo venía a ver cómo va tu aventura». Elena dio un respingo, dejando caer el mate que sostenía. «Un zorro que habla», exclamó retrocediendo. Diego, aunque sorprendido de que el zorro apareciera frente a Elena, intentó mantener la calma. «Es un amigo», dijo, aunque la palabra sonaba extraña en su boca. «Me está ayudando a encontrar tu amuleto». Elena lo miró, incrédula. «¿Un zorro? ¿Cómo puede un zorro saber algo de mi amuleto?». El zorro se acercó, sentándose junto al fuego como si fuera un invitado más. «Las montañas hablan, y yo escucho», dijo con un brillo travieso en los ojos. «Sé que el amuleto está en Pucara, en manos de un comerciante que no conoce su valor, pero no será fácil recuperarlo. Ese hombre es astuto, como yo, y guarda sus tesoros con celo». Diego frunció el ceño. «¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Qué más sabes?». El zorro inclinó la cabeza como si evaluara a Diego. «Paciencia, joven. Todo se revelará a su tiempo. Pero escucha bien. En Pucara busca al hombre de la bufanda roja. Él tiene lo que buscas. Y cuidado, porque no todos en el mercado son lo que parecen». Antes de que Diego o Elena pudieran hacer más preguntas, el zorro dio un salto y desapareció en la oscuridad. Elena, aún atónita, se volvió hacia Diego. «¿Desde cuándo confías en un zorro parlante?», preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Diego suspiró, desde que no tenía nada más en qué confiar. «Pero algo me dice que debemos seguir su consejo». Elena asintió lentamente, aunque la duda aún brillaba en sus ojos. Esa noche, mientras dormían bajo las estrellas, Diego no pudo evitar preguntarse qué más escondía el zorro. Pero también sintió, por primera vez, que su vida tenía un rumbo, y que Elena, con su tristeza y su fuerza, era parte de él. El camino hacia Pucara se volvió más transitado a medida que Diego y Elena se acercaban al valle donde se celebraba el mercado. Los senderos, antes solitarios, ahora estaban llenos de viajeros, pastores con rebaños de llamas, tejedoras con mantas multicolores y comerciantes cargando cestas de papas, quinoa y hierbas. El aire vibraba con el sonido de quenas y tambores, y el olor a carne asada y maíz tostado llenaba los sentidos. Diego, que rara vez había visitado mercados tan grandes, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Elena, por su parte, caminaba con una determinación que escondía su inquietud. La idea de estar tan cerca de recuperar su amuleto la llenaba de esperanza, pero también de temor. Llegaron al mercado al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Pucara era un espectáculo de caos organizado. Puestos de madera y lonas se alineaban en filas desordenadas.
ofreciendo desde cerámicas pintadas hasta joyas de plata. Los vendedores gritaban, ofreciendo sus mercancías, mientras los compradores regateaban con voces altas y risas. Diego y Elena dejaron al burro atado en un corral cercano, pagando unas monedas a un anciano que cuidaba los animales. Luego se adentraron en el mercado, buscando al hombre de la bufanda roja. «¿Cómo lo encontraremos en este lugar?», preguntó Elena, mirando la multitud con preocupación. «Hay demasiada gente». Diego, recordando las palabras del zorro, escudriñó los alrededores. «Busca una bufanda roja». El zorro dijo que él tendría el amuleto. Elena frunció el ceño, aún incómoda con la idea de confiar en un animal parlante, pero asintió. Caminaron entre los puestos, observando cada detalle. Había mujeres vendiendo chicha de maíz, hombres ofreciendo cuchillos tallados y niños corriendo con cometas hechas de caña. Pero ninguna bufanda roja. El sol comenzó a descender y la frustración empezó a crecer en Diego. ¿Y si el zorro los había engañado? ¿Y si el amuleto no estaba aquí? Justo cuando empezaban a perder la esperanza, Elena señaló un puesto al fondo del mercado. «Mira», dijo, señalando a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido y una bufanda roja brillante alrededor del cuello. Estaba sentado detrás de un puesto lleno de joyas, amuletos y objetos de metal que relucían bajo el sol. Diego y Elena se acercaron con cautela. El hombre, que se presentó como don Rufino, los recibió con una sonrisa astuta. «¿Qué buscan, jóvenes? ¿Un anillo para sellar su amor? ¿Un colgante para la buena suerte?», dijo, mostrando una bandeja llena de baratijas. Diego respiró hondo. «Buscamos un amuleto de plata con una piedra de turquesa. Es muy importante para mi amiga». Don Rufino entrecerró los ojos como si evaluara a Diego. «Un amuleto así es raro. Podría tenerlo, pero los objetos valiosos no se dan fácilmente. ¿Qué ofrecen a cambio?». Elena, con la voz temblando pero firme, respondió: «Ese amuleto es mío. Lo perdí hace años. No es una baratija, es el recuerdo de mi madre. Por favor, devuélvemelo». Don Rufino rió, aunque su risa carecía de calidez. «Todo tiene un precio, señorita. Si lo tengo, y digo sí, necesitaré algo más que palabras. Tráiganme algo de valor, y tal vez hagas un trato». Diego sintió una oleada de frustración, pero Elena lo tomó del brazo, pidiéndole calma con la mirada. «Volveremos», dijo ella, con una determinación que sorprendió a Diego. «No me iré sin mi amuleto». Se alejaron del puesto, buscando un lugar tranquilo para hablar. En un rincón del mercado, bajo la sombra de un árbol de molle, Diego expresó su preocupación. «No tenemos nada de valor para ofrecerle. ¿Qué vamos a hacer?». Elena, mirando al horizonte, respondió: «Tal vez el zorro sepa algo más. Dijo que estaría cerca, ¿no?». Como si hubiera escuchado su nombre, el zorro apareció entre dos puestos, moviendo la cola con aire despreocupado. «Veo que encontraron al hombre de la bufanda roja», dijo con un tono burlón. «Pero no pensaron que sería tan fácil, ¿verdad?». Diego, exasperado, se acercó al zorro. «¿Qué más sabes? Dinos ahora mismo. Ese hombre no nos dará el amuleto sin algo a cambio, y no tenemos nada». El zorro ladeó la cabeza, sus ojos brillando con picardía. «El amuleto está en su posesión, pero no en el puesto. Lo guarda en una caja de madera, escondida en su carpa, al borde del mercado. Si quieres recuperarlo, tendrán que ser más astutos que él. Don Rufino es un zorro en piel humana, pero yo soy mejor». Elena, aún desconfiada, intervino. «¿Y cómo se supone que entremos en su carpa? No somos ladrones». El zorro rió. «No necesitan robar, solo distraerlo.
Esta noche, cuando la luna esté alta, don Rufino estará bebiendo chicha con otros comerciantes. Ese es el momento. Yo los ayudaré, pero deben confiar en mí. Diego y Elena intercambiaron una mirada. No les gustaba la idea de un plan tan arriesgado, pero no veían otra opción. «Está bien», dijo Diego, finalmente. «Pero si nos engañas, zorro, juro que no volverás a ver la luz del día». El zorro soltó una risa baja y desapareció entre la multitud. Esa noche, mientras el mercado se llenaba de risas y música, Diego y Elena esperaron en las sombras, preparándose para lo que vendría. La luna brillaba en el cielo, y el corazón de Diego latía con una mezcla de miedo y emoción. Por primera vez, sentía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. La luna brillaba alta en el cielo de Pucara, bañando el mercado en un resplandor plateado que hacía danzar las sombras entre los puestos. El bullicio del día había dado paso a un murmullo más tranquilo, aunque las risas y los acordes de quenas y charangos aún resonaban desde las carpas donde los comerciantes celebraban con chicha y canciones. Diego y Elena aguardaban en un rincón oscuro, cerca del corral donde habían dejado al burro. Sus corazones latían con fuerza, no solo por el riesgo que estaban a punto de asumir, sino por la creciente conexión que sentían entre ellos. Cada mirada, cada palabra compartida en el camino había tejido un lazo que ninguno de los dos podía ignorar. El zorro, fiel a su promesa, apareció entre los matorrales, sus ojos brillando como luciérnagas en la penumbra. «¿Listos, jóvenes?», preguntó con un tono que mezclaba diversión y urgencia. La carpa de don Rufino está al borde del mercado, cerca del río. Él está bebiendo con sus amigos, pero no se confíen. Es astuto y sus ayudantes rondan por ahí. Diego apretó los puños, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «¿Cómo entraremos sin que nos vean?», preguntó mirando al zorro con desconfianza. «Si nos atrapan será el fin». El zorro ladeó la cabeza, mostrando una sonrisa que revelaba sus colmillos. «Déjenme eso a mí. Yo distraeré a los ayudantes. Ustedes solo deben encontrar la caja de madera donde guarda el amuleto». Está bajo una manta, en un rincón de la carpa. Pero cuidado, don Rufino no es de los que dejan sus tesoros sin protección. Elena, que había estado escuchando en silencio, habló con voz firme. «No me gusta esto, Diego. No somos ladrones, pero ese amuleto es mío. Y si el zorro dice la verdad, no tenemos otra opción». Diego asintió, aunque la idea de irrumpir en la carpa de un hombre como don Rufino lo ponía nervioso. Recordó las historias de su abuela sobre los espíritus que castigaban a los imprudentes, pero también pensó en Elena, en la tristeza de sus ojos y en la chispa de esperanza que había visto en ellos. Por ella, valía la pena arriesgarse. «Hagámoslo», dijo con una resolución que sorprendió incluso a sí mismo. «Pero, zorro, si esto es una trampa, juro que te encontraré». El zorro soltó una risa baja, casi un gruñido, y desapareció entre las sombras, moviéndose con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Diego y Elena intercambiaron una mirada, tomaron aire y comenzaron a avanzar hacia el borde del mercado, siguiendo el curso del río. La carpa de don Rufino era más grande que las demás, hecha de lona gruesa y decorada con cintas rojas y negras. Dos hombres, probablemente ayudantes, vigilaban la entrada, charlando entre sí mientras compartían un mate de chicha. De repente, un alboroto rompió el silencio. Un montón de cestas llenas de papas y maíz se derrumbó en un puesto cercano y los ayudantes corrieron hacia el lugar gritando. Diego y Elena, escondidos tras un arbusto, vieron al zorro deslizarse entre las sombras,
con una cesta en la boca, claramente responsable del caos. «Ahora», susurró Diego, tomando la mano de Elena. Corrieron hacia la carpa, agachándose para no ser vistos. La entrada estaba abierta, y el interior olía a cuero, hierbas secas y metal. Una lámpara de aceite parpadeaba en un rincón, iluminando apenas el espacio abarrotado de cajas, telas y objetos brillantes. Diego y Elena buscaron frenéticamente, levantando mantas y revisando estantes. Finalmente, en un rincón, bajo una pila de mantas de lana, encontraron una caja de madera tallada, con motivos de cóndores y serpientes. Elena la abrió con manos temblorosas, y allí, entre paños de colores, brillaba el amuleto. Un colgante de plata con una piedra de turquesa que parecía capturar la luz de la luna. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es él», susurró sosteniéndolo contra su pecho. «Lo tengo de vuelta». Diego sonrió, pero su alegría duró poco. Un grito resonó desde la entrada de la carpa. «¡Ladrones!», gritó uno de los ayudantes, que había regresado antes de lo esperado. Diego tomó a Elena del brazo y la empujó hacia la salida trasera. Corrieron, con el amuleto apretado en la mano de Elena, mientras los ayudantes daban la alarma. El mercado, que momentos antes estaba lleno de risas, se convirtió en un caos de gritos y pasos apresurados. Diego y Elena se adentraron en un sendero que llevaba al río, pero el terreno era resbaladizo y el burro, que habían desatado a toda prisa, tropezaba tras ellos. De repente, el zorro apareció frente a ellos, corriendo con agilidad. «¡Por aquí!», gritó, guiándolos hacia un grupo de rocas que formaban una cueva natural junto al río. «Escóndanse ahí, yo los despistaré». Sin tiempo para dudar, Diego y Elena se metieron en la cueva, apretándose contra las paredes frías. El burro, asustado, se quedó fuera, pero el zorro lo empujó hacia un matorral cercano. Desde su escondite, escucharon los gritos de los ayudantes, que buscaban en la oscuridad, pero pronto sus voces se desvanecieron. El zorro reapareció, jadeando, pero con una expresión triunfal. «Se han ido», dijo, «pero no por mucho tiempo. Deben moverse rápido». Elena, aún sosteniendo el amuleto, miró al zorro con una mezcla de gratitud y desconfianza. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó. «¿Qué ganas con esto?». El zorro inclinó la cabeza, como si evaluara la pregunta. «Digamos que tengo mis razones. Los humanos no son los únicos que buscan redención, ¿sabes? Ahora váyanse. Regresen a la quebrada de Inti antes de que don Rufino los encuentre. Diego y Elena no necesitaron más estímulos». Con el amuleto asegurado, emprendieron el camino de regreso, guiados por la luz de la luna. El zorro los acompañó por un trecho, pero antes de llegar a la apacheta más cercana, desapareció sin despedirse. Diego sintió una extraña mezcla de alivio y preocupación. Había recuperado el amuleto, pero algo le decía que la aventura no había terminado. El viaje de regreso fue más ligero, aunque no menos arduo. Elena, con el amuleto colgado al cuello, parecía transformada. Sus pasos eran más firmes, y su rostro, aunque aún marcado por la tristeza, tenía un brillo nuevo. Diego, por su parte, sentía que había encontrado algo más que el amuleto, un propósito, una conexión con Elena que lo hacía sentir vivo. Llegaron a la quebrada de Inti al amanecer, exhaustos, pero victoriosos. Elena, al entrar en su casa, colocó el amuleto sobre la mesa y lo miró como si fuera un tesoro perdido durante siglos. Luego se volvió hacia Diego y, sin decir una palabra, lo abrazó. «Gracias», susurró. «No sé cómo lo supiste, pero me has devuelto una parte de mi alma». Diego, sintiendo el calor de su abrazo, solo pudo sonreír. Pero en el fondo, una pregunta seguía rondando su mente. ¿Qué quería el zorro realmente?
Y más importante aún, ¿qué significaba el amuleto para Elena, más allá de un recuerdo? Los días siguientes en la quebrada de Inti fueron como un sueño para Diego. La casa de Elena, antes silenciosa y cargada de melancolía, comenzó a llenarse de vida. Juntos trabajaban en los jardines, regando las flores y podando las ramas, mientras compartían historias y risas. Elena le enseñó a Diego el arte de tejer, y él, a su vez, le mostró cómo tallar figuras de madera, creando pequeños cóndores y llamas que adornaban la casa. Los 3 cuyés que Diego había traído de Kulká correteaban felices en un nuevo corral, y pronto sus crías llenaron el patio de chillidos alegres. El amuleto, ahora colgado en el cuello de Elena, parecía haber cambiado algo en ella. Su tristeza no había desaparecido del todo, pero se había suavizado, como si el peso de los años se hubiera aligerado. Diego, por su parte, sentía que había encontrado un hogar, no solo en la casa de Elena, sino en su presencia. Cada día que pasaba, se enamoraba más de su fuerza, su bondad y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de las flores o de su madre. Pero el zorro no había desaparecido de sus vidas. Una noche, mientras Diego y Elena compartían un mate junto al fuego, el animal apareció en la puerta, su pelaje brillando bajo la luz de la luna. «Veo que están felices», dijo, con un tono que mezclaba satisfacción y picardía. «El amuleto está en su lugar y sus corazones están más cerca. Mi trabajo está casi terminado». Diego, que había aprendido a no sorprenderse por las apariciones del zorro, frunció el ceño. «¿Casi?», preguntó. «Ya tenemos el amuleto. ¿Qué más quieres de nosotros?». El zorro se acercó, sentándose junto al fuego como si fuera un invitado habitual. «El amuleto no es solo un objeto, joven Diego. Es un reflejo del corazón. Elena lo sabe, aunque aún no lo entiende del todo. Dime, Elena, ¿qué ves cuando miras la piedra de turquesa?». Elena, sorprendida por la pregunta, tomó el amuleto entre sus manos y lo miró. La piedra parecía brillar con un resplandor interno, como si guardara un secreto. «Veo a mi madre», dijo, con la voz temblando. «Pero también veo algo más. Veo a Diego y a mí juntos, como si siempre hubiéramos estado destinados a encontrarnos». El zorro asintió, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Ese es el verdadero poder del amuleto. No es solo un recuerdo, sino un espejo del alma. Muestra lo que realmente deseas, lo que te hace feliz. ¿Y tú, Diego, qué deseas? Diego dudó, mirando a Elena. Por primera vez, no tuvo que buscar las palabras. «Quiero estar con Elena. Quiero construir una vida aquí, con ella, con los cuyes, con las flores. Quiero ser alguien que ella pueda amar». Elena lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. «Y yo quiero lo mismo», dijo, tomando su mano. «El amuleto me trajo de vuelta a mi madre, pero tú me trajiste de vuelta a mí misma». El zorro, satisfecho, se levantó y se dirigió a la puerta. «Entonces, mi deuda está saldada», dijo. «Hace muchos años cometí un error que lastimó a alguien. Prometí a los apus que ayudaría a unir 2 corazones para redimirme. Ustedes son esos corazones». Diego y Elena se miraron atónitos. «¿Quién eres realmente?», preguntó Diego, sintiendo que el zorro era mucho más que un animal astuto. El zorro rió, un sonido que resonó como el viento en las montañas. «Solo un viajero de estas tierras como tú. Pero ahora mi camino sigue. Cuida de los cuyes, Diego, y no olvides dejar una ofrenda para los apus de vez en cuando». Con un último destello de sus ojos, el zorro desapareció en la noche, dejando solo el eco de su risa.
Diego y Elena se quedaron en silencio, procesando lo que habían escuchado. Luego, sin decir una palabra, se abrazaron, sintiendo que el mundo, por primera vez, estaba en su lugar. Semanas después, Diego y Elena decidieron casarse. La boda fue sencilla, celebrada en el jardín de la casa de Elena, rodeados de flores y con la presencia de los pocos vecinos de la quebrada. Los padres de Diego, Rosa y Juan, llegaron desde Culca, incrédulos ante el cambio en su hijo. Rosa, con lágrimas en los ojos, lo abrazó y le pidió perdón por haber dudado de él. Juan, más reservado, simplemente puso una mano en su hombro y asintió con orgullo. La ceremonia estuvo llena de colores y música. Las mujeres del pueblo tocaron tambores y quenas, mientras los hombres bailaban en ronda, siguiendo las costumbres andinas. Diego y Elena, vestidos con ponchos tejidos a mano, intercambiaron votos bajo la mirada de los apus. En un momento, Diego miró hacia las montañas y pensó que vio al zorro, observando desde un risco, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Diego y Elena vivieron juntos en la casa de la quebrada, cuidando los jardines y los cuyes, que pronto llenaron el patio con sus crías. Cada tanto dejaban comida en el borde del jardín, un gesto de agradecimiento al zorro que había cambiado sus vidas. Y aunque nunca volvieron a verlo, a veces en las noches de luna llena escuchaban un aullido suave en la distancia, como si las montañas mismas celebraran su felicidad. Así, el joven que alguna vez fue llamado flojo encontró su camino, no en los rebaños de su padre, sino en el amor que sembró y en la promesa que cumplió. Las montañas, testigos silenciosos, guardaron su historia, y los apús, en su sabiduría, sonrieron.